7 de la mañana, 12 minutos. Gracias una vez más por dispensarnos su compañía y su sintonía. Danilo Silva, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, se encuentra aquí esta mañana. Buenos días, gracias por aceptar la invitación. La Asamblea Nacional discutirá en un primer debate los contenidos de las reformas o el informe presentado por la Comisión acerca de las reformas a la Ley de Comunicación. ¿Piensa usted que el contenido de este informe, las recomendaciones a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea, coinciden con la línea de pensamiento del Cordicom? Buenos días, Eduardo, a usted y a los televidentes. Hoy es un día histórico, es una oportunidad para que el Pleno de la Asamblea debata sobre este informe que ha presentado la Comisión Legislativa en base al proyecto presentado por el Ejecutivo y otros 14 proyectos presentados por diversas organizaciones. Esta reforma que va tomando cuerpo y que todos los ciudadanos y ciudadanas esperamos que ya al final de este año podamos tener la reforma que todos aspiramos a fin de que la libertad de expresión se retome en el Ecuador y más bien se garantice y proteja la libertad de expresión. Pero yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son los puntos que usted considera deben todavía ser tratados y que podrían ser en efecto materia de un debate, por cierto, acalorado en la Asamblea? Es que lo uno no puede analizarse sin lo otro. Es decir, las reformas lo que están buscando es cambiar radicalmente el sistema de control, de vigilancia que habría sobre los medios de comunicación, cambiar por un sistema de protección de la libertad de expresión y también protección de los demás derechos. En ese sentido, en forma enfática, tanto la propuesta presentada por el Ejecutivo como también el informe de la Comisión, primero dispone en sus artículos iniciales que tanto los principios, la normativa y la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación deberán estar supeditadas estrictamente a los tratados internacionales como también a los estándares internacionales. Ahí tenemos una suerte de más de 30 años de normatividad, doctrina y jurisprudencia. Complementariamente con esto, el hecho de eliminar tajantemente la noción de que la comunicación o todo lo relacionado con comunicación es un servicio público. Eso marca radicalmente la diferencia. Mire usted que cuando se presentó el proyecto, audazmente y también con mucha decisión política, se eliminó en el proyecto de reformas la noción de servicio público. Después la sentencia de la Corte Constitucional que todos conocemos, también al eliminar las enmiendas, dio de baja este asunto de que la comunicación sea un servicio público. Entonces esto tiene mucho que ver también en los efectos, en la medida de que ya no cabe que exista un órgano administrativo de control y sanción como la Superintendencia de Comunicación. Y entonces, más todavía, ahora es esencial y fundamental que se elimine la Superintendencia de Comunicación. Entonces, parece haber coincidencia general, no absoluta, pero coincidencia de una cierta mayoría legislativa en torno a este tema. Pero ¿cuáles cree usted o consideraría usted que más allá de la eliminación de la superintendencia serían pasos importantes en la línea de la consolidación de garantías para el ejercicio de una libertad de expresión plena? Sí, como le decía, hay aspectos centrales y estructurales que se reforman. Y entonces, a criterio de varias organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y también de representantes que han venido dando seguimiento al comportamiento del Ecuador en tema de libertad de expresión, han considerado han saludado primero la iniciativa de lo que se está realizando en el Ecuador. También han visto con muy buenos ojos las reformas que se plantearon y que en este momento se están procesando. Y coinciden, y no solo el relator de la libertad de expresión, coinciden en señalar que hay algunos aspectos que todavía están pendientes, que tienen que seguir siendo debatidos. ¿Cuáles? Y tomar una decisión. Por ejemplo, el tema de los códigos deontológicos. Tanto en la propuesta de reforma como también en el informe de la Comisión se conserva todavía el hecho de establecer desde la ley unos contenidos mínimos de los códigos deontológicos. La Relatoría de Libertad de Expresión, como también otras organizaciones, han considerado de que eso está en contra de los estándares. Entonces, por ejemplo, eso es lo que en la Asamblea también deberá debatirse. ¿Pero qué está puntualmente en contra de los estándares? Que no se puede imponer contenidos, que los contenidos deontológicos tienen que
tienen que surgir de los propios actores de la comunicación. Y aplicarse los actores de la comunicación. Si bien es cierto, esos códigos prácticamente son normativas mínimos, ¿no es cierto?, normativas internacionales y nacionales, pero que no tienen que ser impuestos por los estados. ¿Algún otro aspecto que todavía deba ser en esa misma corregido línea, o ajustado para colocarlo? En esa misma línea, también desde el 2013 que se expidió la ley, la anterior relatora Libertad de Expresión, como también el actual relator, manifiestan en que los condicionamientos previos, por ejemplo, el tema de la contrastación, la oportunidad de la veracidad, son también estipulaciones, obligaciones que no deberían constar en una ley. En alguna medida este debate todavía alimenta la idea de algunos de que no debe existir una ley de comunicación. Así es, pero finalmente, mire que nosotros estamos pasando de ser un país que era observado por el comportamiento desde los poderes públicos de obstaculizar a la libertad de expresión, como también sancionar fuertemente a los medios de comunicación y los periodistas, y que eso provocó una suerte de inhibición, como dicen, y también una especie de censura previa. Estamos pasando más bien a ser no observados, sino acompañados. Mire usted que el relator de libertad de expresión fue invitado por el gobierno ecuatoriano, estuvo en la mesa legislativa, dio sus puntos de vista de orden técnico, también en su visita presentó documentación, un apoyo técnico importante, con el fin de que aprovechemos la oportunidad que está en nuestras manos como sociedad y tengamos la ley orgánica de comunicación que, entre otras cosas, esencialmente proteja la libertad de expresión y se refuerce con los otros derechos fundamentales. Este proyecto de ley todavía consagra un reparto, una visión de los equilibrios en el tema de las frecuencias, de la entrega de frecuencias, entre tres grandes campos, ámbitos, el de la comunicación comunitaria, el de la comunicación pública y el de la comunicación privada. ¿Eso se sostiene? Se sostiene. En el proyecto presentado por el Ejecutivo se ha mantenido esa redistribución tripartita y fundamentalmente se ha asegurado que el 34% de medios comunitarios se respete. Existe, sin embargo, y he escuchado a propósito de las diferentes comparecencias en la mesa legislativa, de que algunos consideran de que el porcentaje que corresponde a medios públicos, a propósito de que el espectro radioeléctrico es un bien finito, tiene que ser utilizado y aprovechado de manera eficiente. Y entonces, ¿qué significa eso? De que no puede estar reservado un porcentaje sin que sea ocupado eficientemente y administrado eficientemente. Entonces la tendencia sería a permitir el uso por parte del sector privado. Entre el privado y el público utilizar eficientemente eso, pero sí respetar el 34% de los comunitarios. Pero insisto, eso se verá en estos días, en el debate del día de hoy y también. ¿Pero eso será materia de la ley o de su reglamento? De ley, tiene que ser de ley. ¿Por qué? Porque, como usted bien anotaba, ese porcentaje de redistribución, los porcentajes están en la ley orgánica de comunicación. Vamos concluyendo. El informe de la comisión, que será conocido este día, evidentemente, propone algo que podría plantear un conflicto legal y constitucional. Es una nueva conformación del Cordicom, del Consejo, y esto podría plantear un conflicto en referencia a la disposición constitucional que impide que los regulados sean miembros o parte de los organismos de regulación. Su criterio. En efecto, el artículo 232 de la Constitución es categórico. Dice que quienes tengan intereses o representen intereses de terceros no pueden formar parte de un órgano de regulación. Entonces, ese es un tema que tendrá que sortear no solo la Comisión Legislativa, sino el Pleno de la Asamblea. Muy bien, gracias por aceptar esta invitación en esta mañana, Danilo Silva, presidente del Cordicom. Esta mañana estaremos pendientes, se inicia el primer debate en torno a las reformas a la ley de comunicación. Un brevísimo corte, regresamos.